Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar haciendo esto, ¿no? Para gloria y la honra de Dios. Ahí es donde está en sus casas con sus familias. Gócense, espero que tengan un bonito tiempo. Esperamos verlos aquí en el santuario ya pronto. Esperemos que todo esto pase y con el favor de Dios y con toda la fe que tenemos, todo esto va a pasar, amén. Recuerde que el Señor es fiel y Él está con nosotros a donde quiera que estemos. Y hermanos, reciban muchos saludos y abrazos. Y vamos a gócense la palabra, gócense las canciones también, y en donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Que Dios les bendiga a todos los hermanos aquí de Betel. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. And we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. One more time we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Ooh, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We sing unto you, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Yo quiero ese gozo, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Diciendo así, sí, Señor, sí, sí, Señor. sí, Señor, Sí, sí, Señor. sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Una vez más, pueblo, diciendo, sí, Señor, Sí, sí, Señor. sí, Señor, Sí, sí, Señor. sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulados, pero nunca derrotados, perseguidos hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios.
Señor, sí, Señor, sí. sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Última vez, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos una vez más por estar aquí y transmitir nuestro mensaje para este domingo. Queremos que ustedes puedan estar reunidos en casa y puedan ustedes estar también disfrutando su familia, como lo que hemos estado anunciando. Y oramos a Dios para que este tiempo que tenemos podamos disfrutar en compañía de nuestra familia. Amén. Quisiera orar antes de empezar pidiendo la gracia de Dios sobre nuestras vidas, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Gloria a Dios. Señor Padre, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu mucha misericordia y tu fidelidad es grande. Te pido por favor, mi Dios, que a través de tu palabra en esta mañana tú hables a nuestras vidas. Que este día, Señor, tan especial como todos los días que lo son, Señor, tú ministres nuestras vidas. Que la palabra que vamos a predicar sea una palabra que anime, una palabra que fortalezca, pero también es una palabra que nos insta a permanecer en la fe. Es una palabra también de exhortación, es una palabra también, Señor, de esperanza y de fe. Padre Celestial, usa mi vida, mis palabras, que puedan llegar a todas las personas y a todos nuestros hermanos en todas partes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios. He titulado para este domingo el mensaje, Una mirada, todo lo cambia. Con una mirada, todo lo cambia. Creo que todos nosotros podemos y tenemos el privilegio y el honor de poder ver, poder mirar, contemplar más en estos días que ha habido la lluvia, que Dios nos ha bendecido en gran manera, ¿no? Entonces, decíamos también al principio que yo veo una pequeña nube, ¿no? Una pequeña nube de bendición. Puedo contemplar por fe que Dios tiene algo bueno para nosotros. Tal vez no lo veamos al instante, pero podemos vislumbrarlo y podemos verlo con los ojos de fe. Amén. No, quiero que ustedes me acompañen en ese sentido también, que podemos ver con ojos de fe lo que Dios va a hacer, lo que Dios de hecho está haciendo, pero lo que Dios va a hacer en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra comunidad. Así es que en esta mañana yo quiero bendecir sus vidas. Quiero traer el pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 3. El verso 14 en adelante encontramos algo muy sorprendente que dijo Jesús a Nicodemo, algo importante que toda persona debe entender y debe de comprender. Una mirada todo lo cambia, con una mirada. Así es, una mirada. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque en el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean, dice, reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
También encontramos otro pasaje, como un pasaje paralelo también, es el libro de Números capítulo 21, también nos va a ocupar en este mensaje. Hay miradas que matan, dice el dicho, ¿verdad? Y otras miradas que enamoran, dice el dicho, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan esta frase? Algunas veces una mirada puede penetrarnos hasta el fondo del alma y otras suele fulminarnos con un segundo. Cuando alguien nos queda mirando, nos queda viendo a nosotros volteamos y ¿qué está sucediendo? La mirada, ¿no? El poder de la mirada. Dice, no hay una parte del cuerpo que tenga mayor carga emocional que los ojos. Ellos delatan nuestro cansancio o nuestra tristeza, descubren nuestra alegría o suelen decir más que las palabras que pueden hacerlo. Con la mirada, muchas veces con esa decimos todos. O cuántas veces, o cuántos de nosotros no recordamos la mirada de nuestros padres, ¿no? Que con una mirada nos decían todo, con una mirada salte de aquí, con una mirada ven aquí, con una mirada dame esto. O sea, lo que es el poder de la mirada, ¿no? Cuando nosotros miramos las cosas, el poder de la mirada. Esto es, todo lo cambia. Con una mirada, todo puede cambiar. La mirada tiene un gran poder porque refleja lo que sentimos por dentro e inevitablemente tiene un gran impacto en la manera en que nosotros nos comunicamos. Es una de las principales herramientas que nuestro cuerpo, como receptor y transmisor de emociones, que usa para comunicarse. Jesús dijo estas palabras a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, dice, sea levantado. ¿Qué nos lleva este pasaje? Este pasaje nos lleva a reflexionar lo que decía anteriormente el libro de Números. El libro de Números nos registra el hecho histórico cuando el pueblo de Israel había tenido la victoria o que Dios le había dado la victoria. Dios le dio la victoria a su pueblo. Así es. Todos sus enemigos que estaban atacando al pueblo de Israel, Dios le dio la victoria. Es increíble lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, sometiendo a sus enemigos y Dios les dio sus propiedades. Pero ¿qué sucede después? Dice la Biblia en el libro de Números, el capítulo 21, quiero llevarlos a meditar y a pensar lo que nos registra las Sagradas Escrituras. Si usted tiene su Biblia en casa, puede acompañarme también en este hermoso día. Dice el libro de Números, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Algo increíble sucedió después de que Dios les dio la victoria. Algo sucedió, que el pueblo se desanimó. Y dice el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La queja del pueblo de Israel contra Dios y contra su siervo Moisés, esto trajo el furor de Dios hacia su pueblo. Así es. El furor de Dios o el juicio de Dios es que Dios dice que envió entre el pueblo serpientes venenosas o venenosos, serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió muchas personas o muchos del pueblo de Israel. Fue tanto la ira de Dios que Dios se molestó con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no tenía agradecimiento para con Dios. Después de que Dios les dio la victoria, ahora se estaban quejando. La razón pues de las serpientes venenosas, el pueblo dice que se desanimó. El desánimo es algo increíble
que causa en nuestras emociones, en nuestro sentir para ir avanzando, pues vaya hacia adelante, ¿no? El desánimo. Creo que todos nosotros hemos experimentado desánimos en la vida, ¿no? Desánimos de seguir estudiando, el desánimo de seguir a veces trabajar o tener algún proyecto, nos desanimamos o cuando escuchamos algunas palabras negativas o cuando nosotros escuchamos a alguien decirnos que no se puede y entonces viene en nuestro corazón la frustración y nos desanimamos y ya no queremos continuar. ¿O cuántas veces no nos hemos desanimado el continuar en el camino de Dios por las cosas que vemos, las cosas que oímos, ¿verdad? Y más en estos días, lo que nos está moviendo el mundo entero, aún en las iglesias, aún en los creyentes, lo que nosotros estamos escuchando y lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Las noticias. Tantas personas han muerto, tantas cosas están sucediendo. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Tantas cosas que vienen y desaniman y atacan nuestra fe. Muchos creyentes están desanimados cuando debe de ser lo contrario, de afianzar su fe en Dios. Porque Dios no habita en estas cuatro paredes, no. Porque nosotros somos el templo del Espíritu. ¿Acaso ignoramos, dice el apóstol Pablo a los romanos, acaso ustedes ignoran que ustedes son el templo del Espíritu? ¿Acaso el Espíritu no habita en nosotros? Entonces, todas las cosas que nosotros estamos viendo, todas las cosas que estamos escuchando, quiera o no, son cosas que vienen a afectar a nuestras vidas, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y nos desanimamos. Pero hoy más que nunca necesitamos tomar ese gran reto. No puedo ir al templo, pero yo soy la iglesia. Así es. Yo aquí soy la iglesia con mi familia. Jesús fue claro en decir, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Y esa es la promesa del Señor. La promesa del Señor también fue, no los dejaré, yo estaré con ustedes, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Esa es la promesa de Dios. Y esa es la promesa para cada uno de nosotros. Y es la promesa que Dios tiene para su pueblo. Mis estimados hermanos, ahí en casa, donde están en casa con la familia, hagan ese tiempo, que el tiempo sea provechoso. Aprovechemos los tiempos, dijera el apóstol Pablo, porque los tiempos son peligrosos. Aprovechemos el tiempo. ¿Qué sucedía? Retomando el libro de Números, dice que Dios envió serpientes. ¿Cuál fue la razón de enviar esas serpientes venenosas? Es que el pueblo se había desanimado, pero la razón principal es que el pueblo empezó a hablar contra Dios y contra su siervo Moisés. Increíble. Empezaron a quejarse contra Dios. Dios nos sacó para que muramos en el desierto. ¿Acaso el pueblo de Israel no vio las maravillas que Dios hizo en Egipto? Cuando Dios envió las plagas, cuando Dios los libró de la muerte de los primogénitos. ¿Acaso Dios no hizo milagros para que cuando saliera el pueblo de Israel saliera bendecido? ¿Acaso Dios no fue el que abrió el mar rojo cuando el pueblo de Egipto venía tras el pueblo de Israel? ¿Acaso Dios no abrió el mar? Entonces, ¿dónde estaban todas estas cosas? ¿Qué es lo que estaba pensando el pueblo de Israel? ¿Acaso no estaban recordando cómo Dios en su misericordia los sacó de la esclavitud? ¿Acaso ellos no clamaban cuando eran esclavos? ¿Estaban trabajando duro? Ellos clamaron a Dios y Dios les dio un libertador llamado Moisés. Que Moisés tuvo un encuentro con Dios y Dios lo envió a Egipto para que sacara a su pueblo de Egipto. Que él fuera el líder. Dios escogió a Moisés
para que sacara a su pueblo de la esclavitud. Y Dios acompañó a Moisés para demostrar el poder de Dios con Faraón. Pronto se les olvidó de las maravillas que Dios hizo. ¿Dónde está este pueblo que había visto las maravillas? Te pregunto, hermano, permítame usar este pasaje. ¿Acaso Dios no ha cambiado tu vida? ¿Acaso Dios no ha hecho un milagro en tu hogar? Debemos tener agradecimiento para con Dios. Debemos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y lo que está haciendo y por lo que Él va a hacer. Esta situación breve que estamos pasando, ya lo dije, es breve. La tribulación que estamos pasando pronto pasará, pronto los templos estarán llenos y habrá una gran cosecha. Yo lo creo así, en el nombre de Jesús. Puedo verlo con los ojos de fe, que pronto Dios hará un milagro en el pueblo de Dios y habrá una gran cosecha. ¿Lo creen ustedes? Yo sí lo creo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice pues la palabra, continuamos, el pueblo habló contra Dios y contra su siervo Moisés. Esto pues nos habla también el que nosotros nos quejemos en contra de Dios o nos quejemos en contra de aquellos líderes o que nos están liderando, ¿no? Que nos están pastoreando a nosotros. A veces se nos hace muy fácil el hablar o el murmurar. Pues debemos de tener cuidado cuando nosotros señalamos o estamos murmurando. Se nos hace muy fácil murmurar en contra del siervo de Dios en muchas ocasiones. Debemos de tener cuidado. Ten cuidado, pues mira lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo empezó a quejarse. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en el desierto? Se quejaron también del pan y del agua. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Empezaron a quejarse de la bendición de Dios, porque Dios hacía descender el maná del cielo. ¡Qué bendición! No tenían que trabajar, únicamente lo que tenían que es ir recoger el maná que Dios les estaba enviando. Dios te ha estado bendiciendo a ti. Dale gracias a Dios. Y si aún no ha llegado la bendición a tu vida, espéralo, porque sin duda pronto llegará a tu vida. Solamente espera. ¿Recuerdas el pasaje o el sermón de la vez pasada? Pacientemente esperé yo a Jehová. Amén. El salmista decía en el Salmo 40, pacientemente yo esperé a Jehová. Oh, qué hermoso es saber esperar el tiempo de Dios. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Empezaron a quejarse. Por lo tanto, el juicio de Dios se hizo eminente, ¿no? Dios envió serpientes venenosas. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20. La Biblia de las Américas dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Toda persona, pues, que peca contra Dios va a dar cuenta de sí mismo. Un padre no va a dar cuenta sobre su hijo de sus acciones, ni el hijo dará cuenta de sus padres. Cada individuo dará cuenta para con Dios. Porque el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará la iniquidad del hijo. Somos responsables de nuestras propias decisiones. Romanos, creo que todos conocemos lo que dice Romanos, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Jesús, ¿no? Todos conocemos el pasaje bíblico que leíamos al principio. Por eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. Oh, qué increíble el consejo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, el pueblo dice
cuando vieron toda esta situación, las muertes en el desierto, sus familias, imagínense los padres viendo a sus hijos muriendo, o los hijos viendo a sus padres muriendo, o los hermanos viendo a sus hermanos muriendo, tanto desastre, tantas muertes. Entonces el pueblo recapacitó y se arrepintió. Entonces el pueblo se arrepintió y pidió que Moisés intercediera a Dios por ellos. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el verso 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a esa serpiente vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando algunas serpientes mordían, algunos miraban a la serpiente de bronce y vivían, o vivía la persona. Por eso he titulado el mensaje: una mirada, todo cambia. Con una mirada, todo cambia. ¿No es verdad lo que decíamos al principio? Hay miradas que matan y hay miradas que enamoran. El poder de la mirada. Cuando nosotros miramos a alguien, transmitimos un mensaje. De la misma manera, ellos tenían que voltear y mirar a la serpiente de bronce que Moisés había mandado a fabricar, y cualquier persona que mirara esa serpiente vivirá. ¿Qué enseñanza nos trae este pasaje a nosotros? Encontramos la indicación de Dios a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre en la parte alta, y cualquiera que la viere, esta serpiente de bronce va a vivir. ¿Qué enseñanza tenemos con este pasaje? Este pasaje mismo fue la que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan. ¿Recuerdan? El Evangelio de San Juan, capítulo 3, que leíamos al principio. El encuentro de Nicodemo y Jesús revelan algunas verdades fundamentales en cuanto a la salvación. Jesús tuvo que confrontar a Nicodemo. Así es. Dice el capítulo 3 que había allí un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un hombre principal entre los judíos. Hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vea lo que Jesús hace. Inmediatamente Jesús dijo: de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál era la intención de Nicodemo? Bueno, Nicodemo fue a Jesús de noche, sus razones lo tenía, tal vez no quería ser visto por las personas, era un hombre importante, tenía tal vez miedo de ser señalado, de ser juzgado, cualquiera que haya sido la razón. Pero la Biblia dice que este hombre vino a Jesús de noche y le empezó o se introdujo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede, dice, hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Increíble. ¿Quién era Nicodemo? La misma Biblia dice que era un fariseo y era un principal entre los judíos. Este hombre pertenecía a los fariseos, la secta religiosa más estricta e influyente en Israel. Al ser este hombre un hombre distinguido y maestro de las Escrituras, se interesó en Jesús luego de conocer las señales que él estaba realizando. Inmediatamente Jesús hace un cambio tan drástico que Jesús le dice estas palabras.
Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La importancia del nuevo nacimiento. Número 1. Este encuentro nos enseña que sin importar cuán religiosos seamos, necesitamos tener un nuevo nacimiento que es por la fe en Cristo Jesús. Jesús fue muy enfático en decir, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La religión de Nicodemo no puede o no pudo salvarlo. Él necesitaba creer en Jesús, al igual que los israelitas en el desierto. Así como Jesús le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa es la enseñanza de la serpiente de bronce. Así como Moisés levantó la serpiente porque Dios le indicó, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, mis estimados hermanos, amigos, solamente mirar a Jesús es quien te puede salvar. El libro de los Hechos dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo que el hombre pueda ser salvo. No hay otro nombre que el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús. No es que tú pongas tu esperanza en una religión, porque la religión no puede salvarte. Porque si la religión fuera buena, yo creo que no habría maldad. No habría tanta maldad. Entonces nos damos cuenta que la religión no salva a nadie, ni la religión hace bien a nadie. Porque la religión entorpece a las personas. Pero Cristo Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. La religión lo que hace es división. Lo que la religión causa son tropiezos. Pero cuando Jesús viene, cambia el rumbo de vida, cambia la estructura de la familia. Así es. ¿Por qué? Porque aquel drogadicto cambia su vida. Aquel padre de familia golpeador, maltratador a su familia, a su esposa, a sus hijos, ahora se convierte al evangelio o tiene un encuentro con Cristo Jesús. Ese hombre cambia totalmente. Pero ¿qué sucede? Todo mundo le empieza a señalar. Oh, cambió de religión. No cambió de religión. Dejó una religión y tuvo una relación con Dios, un cambio de vida. Es lo que Jesús produce en la vida de las personas. Cristo Jesús cambia las vidas. La religión esclaviza. Así es. Y Cristo Jesús libera. Cristo Jesús dijo, yo he venido para que tengan libertad, para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, vino a libertar. Esa es la misión de Jesús. El propósito del evangelio es las buenas nuevas. Trae buenas nuevas de salvación. Así como Jesús le dijo a Nicodemo que era tan importante nacer de nuevo, es la misma manera que puedo decirte, es importante que tú puedas nacer de nuevo, que tú puedas ser salvo. La religión no te puede salvar, o porque tú guardas o hagas ciertas cosas o hagas buenas obras, tampoco te pueden salvar. La Biblia dice que somos salvos por la fe, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. La vez pasada leíamos lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, justificados pues, sí, para con Dios, dice, justificados pues para con Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, justificados por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Porque en ningún otro hay salvación.
Hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El libro de Hebreos nos dice, el capítulo 12, el verso 2 dice, pongan su mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En ningún otro hay salvación si no es en Cristo Jesús. La religión no pudo salvar a Nicodemo. Él necesitaba creer en Jesús, al igual que los israelitas en el desierto. ¿Qué hicieron los israelitas cuando eran mordidos por la serpiente? Tenían que mirar a la serpiente que Moisés había levantado. Así es. Las consecuencias del pecado traen muerte. Así es. La desobediencia trae muerte. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando empezaron a murmurar? Dios envió su juicio levantando o enviando serpientes. Porque la paga del pecado es muerte. Así es. ¿Qué sucedió entonces? Murieron muchos, pero Dios trajo un remedio, porque el pueblo se arrepintió. Tuvo que ir con Moisés, y cuando fueron con Moisés, Dios conoció el corazón del pueblo. De la misma manera, Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Moisés oró a Dios, y Dios le dio indicaciones para que levantara una figura, para que las personas miraran a esa figura y pudieran ser salvos. Ahora Cristo Jesús vino al mundo para que tu mirada sea en Jesús, únicamente en Jesús. La historia nos dice en el libro de los Hechos, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se postró a sus pies y le quiso adorar. Pedro lo levantó y le dijo, no, ¿por qué te postras? Levántate, porque tú y yo también soy hombre. Adora a Dios. Al único que necesitamos adorar y reverenciar es a Dios. Porque Dios es el creador del cielo y la tierra. Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Solamente tienes que creer que Jesús es el Señor y tienes que arrepentirte de la vida que has llevado, reconocer que has pecado, que has ofendido a Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Entendió, comprendió que había pecado contra Dios, que había ofendido a Dios, y fueron y se arrepintieron y le dijeron a Moisés, ora a Dios porque sabemos que hemos hecho mal. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Reconocer tu situación, tu condición espiritual, tu situación que has vivido y pedirle a Dios. Ya no necesitamos un Moisés, ya no necesitamos un sacerdote. Tú mismo puedes hablar con Dios. Tú eres un sacerdote. Tú puedes hablar con Él. Solamente arrodíllate o donde tú estés y levanta tu mirada al cielo y dile a Dios con todo tu corazón, Señor, reconozco que te he ofendido, reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho mi voluntad y te he dejado afuera de mi vida, pero ahora, Señor, quiero que tú controles mi vida. Yo te invito a donde tú estés o donde tú estés en casa o con tu familia o estés viendo este mensaje, puedes reconocer que Jesús es el Señor y es el Salvador. Otro pasaje dice el libro de el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando aquel hombre preguntó y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Hebreos capítulo 12, ya lo habíamos leído o se los había mencionado, que pongan su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y allá en la diestra de Dios está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué enseñanza nos lleva pues la historia de Nicodemo? Jesús fue muy claro al decir a Nicodemo que necesitaba tener una experiencia verdadera con Dios y que no era a través de la religión. Estoy concluyendo y quiero llevarte a meditar cómo ha sido tu vida, cómo has estado guiando, cómo has estado dirigiendo tu vida. Medita en estas cosas. Mira a Jesús. Porque si tú miras a Jesús, Él es el único que te puede salvar. No hay otro nombre en esta tierra, sino solamente el nombre de Cristo Jesús. Hemos celebrado la semana pasada o el domingo pasado la resurrección de Jesús. El mensaje del domingo pasado fue templos vacíos. La iglesia celebra la tumba vacía. La tumba está vacía. Cristo resucitó. Ahí está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El deseo más grande de Dios es que tú le conozcas. Es que tú puedas ser salvo, porque Dios no envió a su Hijo para condenarte, sino para que tú seas salvo por medio de Él. ¿Quieres ser salvo? Tienes que reconocer que Jesús es tu Señor. Ese es el momento. Te invito que tú hagas la oración juntamente conmigo. ¿Quieres orar? En esta tarde, 2 propósitos llevar. Señor, gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo para darme vida. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para que yo pueda ser salvo. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, que es mi consolador, el que me está guiando a toda verdad, a toda justicia. Estimado amigo, tú que no has tenido el encuentro con Jesús, puedes decir: Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que yo sea salvo. Pongo mi fe, mi esperanza en Cristo Jesús. Volteo a la cruz. Esa cruz está vacía, esa cruz ya no está Jesús allí, fue puesto a la tumba y fue puesto a la tumba, pero de allí Jesús resucitó victoriosamente. Ven a Jesús, pecador, ven al dulce Jesús y tus pecados serán perdonados. Pídele perdón, dile: Señor, perdóname. Perdona mis pecados, entra a mi vida, por favor, entra a mi corazón. Te hago mi Señor, mi Dios. Cambia mis pensamientos, Señor. Cambia mi rumbo de vida. Y cambiará tu familia. Dios va a cambiar tu familia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Pues Dios te bendiga. Esperamos verte para la próxima vez. Y esperamos que el siguiente domingo tú puedas escucharnos también. Dios te bendiga y abrazos y bendiciones. Recuerda que estamos orando por cada uno de ustedes. Recuerden que estamos orando los miércoles. También tenemos nuestro estudio bíblico. No se te olvide venir por tus estudios. Están en la puerta del templo. Ahí para que tú estudies el transcurso de la semana. Bendiciones y Dios les bendiga.